Pues bienvenidos una vez más a este programa de Canal 11, que lo vamos a hacer, sí, un programa en tiempos del virus. Ni modo, no hay salida. Resulta que ahora el centro del virus ya no es China, es Europa. Europa está hasta ahora como un gran centro donde se expanden los virus, pero puede ser que no pase mucho tiempo sin que sea Estados Unidos, nuestro vecino. Nueva York, caramba, ya está en problemas. Estamos en problemas todos, a diferentes tiempos, diferentes niveles, pero no hay duda de que nos va a alcanzar a todos. Un tema que propongo a la mesa, pero es uno entre muchos, es que me he dado cuenta que aquí en México, a estas alturas, hay una parte de la población que no cree en la existencia de este peligro. Los periódicos de hoy, vean ustedes, en unas primeras planas, en la playa, abrazándose, dándose de besos, en fin, con una falta de preocupación, como si realmente estuviéramos en otro planeta. Llegó también esa falta de preocupación a cambiar completamente en Italia, en España, en otras partes. Pero bueno, el mundo está a diferentes velocidades, con diferentes preocupaciones, pero todos vamos hacia ese encuentro con nuestro virus. Ese es el tema ahorita. Dices bien, Lorenzo, tiempos, niveles y velocidades. Afortunadamente, bueno, África todavía está más atrás incluso que el continente latinoamericano y ojalá y así se quede, porque vaya que tienen problemas los africanos en términos de pobreza y de enfermedades, pero nosotros somos los de casi los de la cola. Y digo fortuna porque podemos aprender de las experiencias de los otros países. Italia ya superó a China con el número de contagiados y China ha logrado frenar. Creo que a nivel internacional el país más exitoso ha sido Corea y de ahí están sacando las conclusiones los científicos de la Organización Mundial de la Salud, que además del aislamiento y el constante lavado de manos y la utilización de gel desinfectante, lo más importante son pruebas y más pruebas. Así lo dijo el representante de la Organización Mundial de la Salud. Y por eso me explico yo que Corea sea uno de los países más exitosos, mientras que ahí prácticamente todos los días miden a 20,000 personas, si pudieran tener, como es un virus asintomático en muchos casos, bueno, testean, como dicen, prueban a 20,000 personas diarias. Estados Unidos prueba a 1,000. Nosotros en total de lo que llevamos del virus hemos dado la prueba o se han practicado la prueba solamente 736 personas. Creo que si alguna lección tendríamos que aprender, es difícil, no hay los recursos, no hay el equipamiento médico, no hay la cultura, no hay la decisión política de hacerlo, pero si queremos aprender algo de estos países para que esto no pase a la fase 2, porque entiendo que no ha pasado a la fase 2 y mucho menos a la 3, la única manera de evitarlo sería pasar lo más rápidamente posible a pruebas, digamos, masivas, además del aislamiento voluntario o forzado. Creo que en esto del voluntario o forzado, la sociedad ha rebasado al gobierno y se ha resguardado en sus casas antes que el gobierno así lo haya exigido. Los que pueden, no todos pueden y es entendible. Hay gente que si no sale a trabajar no come. Pero hay una parte de la sociedad que está haciendo eso y otra no. Y otra que no. Como decía Lorenzo, efectivamente hay mucha gente que no es solamente que tenga que ir a trabajar, ¿no? Bueno, pues sí, sino que no se está tomando los cuidados necesarios. Una cosa es salir, ir a trabajar y otra es mantener estos protocolos de distancia, de no tocarse físicamente, en fin, de lavarse las manos. Hay mucha gente que efectivamente, hay varias entrevistas que han hecho
noticieros y demás, oiga, y usted está tocando a la gente y demás, no es tan problemático, o sea, no es cierto que sea tan grave, mucha gente no asimila. Y aquí tenemos, en cuanto a la actitud a la enfermedad, como dos polos, obviamente, desde los que piensan que no hay problema, que es invento, que es exageración, quizá del otro lado una gente que se lo toma con pánico incluso, ¿no? Sí. Y que entonces a lo mejor ya no quiere nada de nada, y que a lo mejor está adelantando vísperas como una parte del gobierno dice. Bueno, hay puntos intermedios. El chiste es buscar cierto equilibrio que no es fácil de calcular porque no sabes exactamente la dimensión o los tiempos, ¿no? Porque parte del debate son los tiempos de las medidas precautorias, pero claramente la prevención no es lo mismo que el pánico, son cosas distintas. Ok, no hay que caer en pánico, pues lo menos posible, pero eso no implica que no prevengas. Entonces parte del debate es si las precauciones que se están tomando son a tiempo, son retrasadas, y eso lo vemos dentro del propio gobierno, porque por un lado Salud está insistiendo en que ya la gente que se pueda quedar en su casa, que mejor se quede. Incluso en la conferencia de ayer decían, la de las 7 de la noche, ayúdenos ustedes, periodistas, Sí. para divulgar que la gente se quede en su casa en la medida de lo posible. Pero luego sale el propio presidente con un video diciendo, no, yo les voy a decir cuando ya ustedes puedan seguir yendo a restaurantes para no afectar la economía, que ese es el otro dilema, porque la economía se va a afectar, y entonces el dilema es, si ya decimos que se encierren, se va a afectar muy fuerte y muy pronto la economía. ¿Cómo lidiar con eso? No es fácil, pero lo que sí detecto es que hay dos mensajes que se contradicen del propio gobierno. Secretaría de Salud, por un lado, y el presidente actuando y diciendo cosas distintas. Incluso hoy en la mañana, en la mañanera, también dijo un discurso distinto a lo que está manejando la Secretaría de Salud. Sí, hasta en este tema de salud pública nos encontramos polarizados. Coincido con José Antonio. Estamos viendo dos diagnósticos, uno que quisiera emular la experiencia de Corea del Sur, de Italia, España, China, y otra que ha sido muchísimo más pausada, que es la que han estado impulsando el presidente de la República y el subsecretario de Salud Pública, Héctor López-Gatell, que dicen, vamos tomando el tiempo que se requiera para ir pasando de manera pausada, coordinada, tranquila, de una fase a otra. Esta postura, la del presidente y López-Gatell, supone que tienen un control sobre la situación. La posición que otros actores tenemos, y me incluyo, es que hemos estado perdiendo un tiempo valiosísimo, que ha sido un acto tal vez de irresponsabilidad el no apresurar o las medidas entendiendo los costos económicos, pero en todo caso este deber ya está a punto de ser superado, porque esta semana empezaremos a ver quién tenía razón, porque ya estamos viendo cómo está creciendo de manera exponencial la curva de los infectados, y muy pronto nos iremos constatando si el presidente y López-Gatell tenían razón y todo está bajo control, o si por el contrario se equivocaron. Es triste que no lo sepamos, pero en fin, es una apuesta. Me llamó la atención la frase, María Amparo, 736 pruebas solamente, parecen muy pocas, pero pues como decía, en esta semana veremos cuál diagnóstico salen más camas de hospital o más correas. Sergio y yo estábamos en un programa hoy en la mañana y cité el País, la entrevista que se hizo en El País el 21 de marzo con los representantes de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en México, que supongo que son profesionales en esto, y ellos señalaban que México no se ha retrasado en nada, que es el camino, incluso se ha adelantado, que dejó
a un lado esta, digamos, laxitud, antes, por ejemplo, que Italia o España, cuando había muy pocos casos, ya cerraron las escuelas. De las pruebas, ellos señalan, y López-Gatell también, que no tiene sentido hacerlas masivas. Uno puede hacerse la prueba ahorita y a las 2 horas ya estar infectado. Entonces se tendrían que hacer literalmente cientos de millones de pruebas para todos los días, 2 veces al día, todos los mexicanos. Lo que se ha hecho, eso es lo que dice estos 2 funcionarios, es seguir, estamos en la etapa en que se pueden seguir los casos. Y todos los casos que se han detectado, se han hecho las pruebas a todos los que se han visto en contacto, que ya no va a poder seguir siendo así en la fase 2, que ya vamos a entrar. Decía María Amparo que al no entrar a la fase 2 es imposible, tenemos que entrar a la fase 2 a fuerza. Entonces estamos en la fase 1 y yendo, digamos, dispararle al enemigo cuando todavía no está en la mira, puede ser políticamente funcionar en alguna medida, pero quizá hay que esperarse a que sea realmente eficaz la prueba, que los laboratorios en México, dicen estos señores, es un buen laboratorio, uno de los mejores que se tiene en América Latina, y otro dijo que en el mundo, y que las pruebas se van a poder hacer. Ahora, va a llegar a fuerza a una situación extrema. Miren, hablando de contradicciones, yo también leí esta entrevista, que los 2 son de la Organización Panamericana de la Salud. Si los googleas, vamos a ver, lo hice porque dije, ¿cómo es posible que el presidente, bueno, el director de la OMS diga una cosa y que diga hay que probar y mientras más pronto mejor, y estos 2 estén diciendo que pues México está bien, cuando hemos sido desgraciadamente criticados, yo creo que con razón, en la prensa internacional, fundamentalmente por las actitudes, por los comportamientos de López Obrador de ir con las masas, etcétera. Incluso hoy en la mañana retaba diciendo ya que a qué giras iba a ir en las próximas 3 semanas, aunque sí dijo, también en honor a la verdad, que iba a cuidar que no hubieran aglomeraciones. Pero hablando de contradicciones, por un lado tienes esta entrevista que cita precisamente Lorenzo, y por otro lado tienes al director de la Organización Mundial de la Salud diciendo que los países como México deberíamos de aprender de países como Corea. Entonces ahí siguen las contradicciones. Yo lo que no puedo, me cuesta mucho trabajo entender es la prédica de López Obrador ante una emergencia sanitaria del tamaño que parece que se viene, como dices, la fase 2 viene y después vendrá la 3, pues juegue con los valores de que los mexicanos somos honestos, que con la corrupción va a alcanzar para comprar todos los equipos y que somos un pueblo invencible, ya lo demostramos desde la conquista hasta ahora, y que se pare en un video a decir, a ver, vayan todos, siendo además un hombre con la legitimidad que tiene y el capital político, que sea un hombre que esté diciendo, vayan a comer con sus familias a los restaurantes, cuando su jefa de gobierno ya los está cerrando en la Ciudad de México. O sea, no se vale confundir a la población. Ese es parte del problema. A lo mejor las medidas que se han tomado hasta ahora han sido fundamentalmente buenas del gobierno, pero ¿cuál parte? A mí me recordó esto cuando el presupuesto, el Plan Nacional de Desarrollo, que salieron 2, uno muy técnico con números y otro muy ideológico. Uno decía vamos a crecer al 2%, el que había aprobado López Obrador, el otro decía no, va a ser alrededor del 1 o menos. Yo siento un poco esa dicotomía entre salud y las actitudes, los comportamientos y los dichos del presidente. Pero los gobiernos estatales se están rebasando. Efectivamente, no se están esperando. No fue solamente algunos del PAN y de Movimiento Ciudadano, de Jalisco, sino ya también Sheinbaum ayer, aquí en la capital, gobierno de Morena, desde luego. Bueno, nos vamos porque ya se nos acabó el tiempo. Espérenos y volveremos con temas similares. Bueno, y seguimos con
el coronavirus y sus consecuencias. Creo que estamos todos conscientes de que lo que más importa es la salud física de los mexicanos y las mexicanas, pero no deja de tener su importancia el segundo aspecto, que es la crisis financiera. Esa es la crisis económica, tanto a nivel de la economía mexicana como a nivel de cada uno de los mexicanos, sobre todo en un país con gran desempleo, con gran informalidad, con servicios sociales que no son los suficientes, y un país en donde buena parte de la población está en algún nivel de pobreza y que viene venir el desempleo sin ahorros, porque la gente no tiene ahorros para hacerle frente. Bueno, frente a esta situación que va desde la persona que tiene un pequeño localcito en un tianguis, que los van a cerrar, hasta el empresario rico, que ese sí, como decía alguien ayer en un editorial, que se preocupan porque pueden vivir 5 generaciones después de él con el dinero que tienen, ¿no? Pero que de todas maneras son fuentes generadoras de empleo, etcétera, ¿no? Entonces, hay toda esta gama, como siempre, la crisis le va a pegar más a los que menos tienen, la corrupción, la impunidad, el desempleo, todo le pega más al que menos tiene, ¿sí? Así que en esas estamos. Ahora, igual que tenemos que aprender en materia de salud lo que hicieron otros países, no estaría mal voltear a ver qué están haciendo otros países en materia económica y en materia de salvataje, digamos, de sus economías, y adaptarlo desde luego a México, porque no es lo mismo un país donde tienes el 100% de la economía formalizada contra un país que tienes 6 de cada 10 mexicanos en la informalidad. Pues cómo les haces llegar el dinero, cómo les ayudas, etcétera. Lo que es muy sorprendente otra vez es que no se nos haya planteado, ya no desde la Secretaría de Salud, sino desde la Secretaría de Hacienda o del propio presidente, porque es un hombre que está presente todos los días, un programa de salvamento para la economía. A mí me sorprendió hoy en la mañana que dijo 4 medidas que estaba tomando. Uno, adelantar los cheques por 2 meses, bueno, se dan bimestrales, así que por 4 meses a los adultos mayores. Segundo, cuidar a los más necesitados como los diabéticos. Tercero, implementar el programa de tandas del bienestar, que es un programa realmente chiquitito, que no le va a llegar a la gente. Y el cuarto, la verdad, me falla la memoria, no me acuerdo, pero dijo, para rematar, y que se olviden de condonaciones fiscales. No va a haber condonaciones fiscales, no va a haber. Y la semana pasada nos dijo además que se iban a apretar el cinturón, por lo tanto, menos gasto gubernamental. Yo no sé si aquí tendríamos que recurrir a Keynes o tendríamos que recurrir a los de política industrial, pero creo que el Estado mexicano estaría obligado a dar incentivos para que, y muchas otras medidas que han tomado en algunos países, para, como decía la semana pasada Lorenzo, hacer una política contracíclica, ¿no? Sí, los norteamericanos están en este momento, cuando hacemos este programa no sabemos si ya resolvieron su problema o no, pero así como en el desafuero, que no fue, de Trump, republicanos y demócratas estaban pero a morir, ahora están lo mismo en relación al programa de ayuda a los afectados por la crisis. Se propone primero los $1,000 que se van a mandar, o 2,000, ahora creo que ya son 2,000, se van a mandar a todo mundo, a todo ciudadano. Ya, ahí están. 40,000 pesos, ¿no? 45,000, 50,000 pesos, ya de entrada, a todos. Pero eso no va a resolver el problema. Entonces están pensando en un programa de casi 2 trillones, o sea, 2 millones de dólares que tiene que pasar el Congreso. Y hasta donde yo me podía enterar, porque así, si no soy un experto en lo de los virus, tampoco lo soy en lo de economía, hay otros cálculos pensando en la crisis de 1929 y los años 30, que dicen, bueno, tomando más o menos esto, lo que se necesita ahora son 5 trillones de dólares en Estados Unidos para que no ocurra lo que pasó en los años 30, esa
cosa terrible de la crisis económica, que entre otras ayudó a acelerar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, 5 trillones de dólares. Sí, se está hablando de temas masivos y de endeudarse, de que el gobierno norteamericano vaya a buscar dinero a través de los muchos mecanismos que tiene para endeudarse. Sí, aquí en México no sabemos bien a bien cómo va a ser ese plan contracíclico, tenemos solo lineamientos generales. El presidente dijo, lo que sí dijo es va a ser distinto a los demás países. No vamos a seguir esas pautas, aquí estamos en otras condiciones. Y básicamente dijo eso, que a las empresas grandes no va a haber condonación de empresas, ni facilidades. De impuestos. De impuestos, ni facilidades como no pagar o retrasar los pagos de energía, de luz, etcétera, como lo están haciendo, por ejemplo, en Francia. Dice, no, aquí no va a ser, aquí va a ser la ayuda directa a los grupos más vulnerables, a los más necesitados. Ahí el problema es que si las empresas, tal vez las más grandes, resistan, de todas maneras, no sé hasta dónde, cómo impacte eso, pero también está toda la cantidad de pequeñas y medianas que pueden verse sumamente afectadas, restaurantes, en fin, espectáculos, turismo, y que son generadoras de empleo. 73% del empleo, perdón. Sí, y que de hecho esas medianas y pequeñas globalmente generan más empleo incluso que las más grandes. Entonces va a haber alguna forma de ayudar de parte del gobierno mexicano a que esas empresas no quiebren, para que a su vez eso no se traduzca ya en mayor desempleo del que ha habido. No lo sabemos bien a bien, porque lo que muchos expertos en México han también recomendado para decir es que para de veras poder ayudar a que no se colapse la economía mexicana, se tendrían que hacer cosas de las que López Obrador ha dicho que no quería hacer. Mayor endeudamiento, por ejemplo, o una reforma fiscal para tener, digamos, mayor recaudación. Y de todas maneras está el problema de la economía informal, cómo ayudarle a la gente de la economía informal. No está fácil. Bueno, es bien curioso cómo el mundo está al revés. Se puso de esa porque en Estados Unidos conservadores están abriendo la chequera, ya lo dijo Lorenzo, porque no solo el Ejecutivo, sino que la Reserva Federal ya salió a anunciar que se va a poner a inyectar recursos a la economía a través de la compra de pasivos de las empresas. Es decir, estamos ante una intervención masiva del Estado para salvar, atenuar, reducir el impacto que está teniendo la crisis sanitaria en la economía. Lo mismo está pasando en Europa, en donde la Unión Europea, el Banco Central Europeo, ya anunció que va a inyectar 750,000 millones de euros a las economías de los 27 países para atenuar el impacto. En el México solo podemos especular en estos momentos del impacto o de los impactos que va a venir por la reducción que ya estamos teniendo en los ingresos por la venta de petróleo, en la reducción por las remesas que vienen sobre todo de Estados Unidos, y que al venirse el desempleo, pues evidentemente va a reducirse la cantidad de remesas. Y hoy a la mañana leía una columna de Alejandro Jope en el Universal, donde hablaba que lo que estamos viviendo también está afectando la floreciente industria del crimen organizado, porque no está teniendo problemas para trasladar la droga por el cierre de la frontera, para distribuirla en Estados Unidos, y que por tanto cabría esperar una reducción en la cantidad de divisas que entran de manera ilegal al circuito financiero mexicano. En otras palabras, vemos que el impacto se viene, ignoramos cuál vaya a ser, y también no sabemos qué va a hacer exactamente el gobierno, aun cuando el presidente sí ha anunciado que va a haber una política diferente a las de los demás. No sabemos qué tanto, no sabemos cómo, no sabemos en qué, pero pues al igual que en el tema de la salud, quienes observamos la realidad, solo nos queda pues quedarnos a observarla, porque nos falta
información y nos faltan elementos. Creo que en una crisis lo que menos nos puede faltar, Sergio, es información. Si algo tranquiliza es la información, aunque a veces saber que van subiendo y subiendo los muertos o los infectados, eso también causa intranquilidad. Pero creo que la falta de información es lo peor que nos puede pasar, las contradicciones. Y otra vez, esto lo venimos escuchando desde enero y febrero y sabíamos que iba a llegar. Era pues, crónica de un virus anunciado. Y no hemos, o sea, yo hubiera imaginado que de la misma manera que debió haber reunido López Obrador al Consejo de Salubridad y haberlo convocado hace más de un mes y lo hizo apenas hace unos días, pues el equipo económico lo tenía que haber reunido y decir, a ver, preséntenme planes alternativos para enfrentar esta crisis. Hoy, día 22 de marzo, todavía no tenemos prácticamente ninguna línea de una política económica a seguir frente a la crisis. Y yo me pregunto, siendo que hay tres fuentes principales de recursos, además de los impuestos, que son el petróleo, que ha caído 30%, las remesas, que seguramente van a caer porque allá quienes más van a sufrir van a ser los migrantes, y el turismo, que ya está sufriendo los estragos. Esas son las tres principales fuentes de ingreso de este país. ¿No deberíamos ya, me pregunto, tener una política con respecto a estos tres sectores? Esa pregunta pongo aquí en la mesa. Yo creo que tampoco lo sé, no soy miembro del gabinete, pero supongo que ya lo han discutido. No lo han anunciado ni nos han dado la información. Supongo que porque es muy difícil predecir qué rayos se va a pasar, y si se toman unas decisiones en base a una serie de variables y luego cambian. También tiene su costo. ¿Sí? Hay cosas que de plano sí, nada más falta que el Popo empiece que ya echó, ¿no?, su primera humareda, porque ¿quién nos iba a decir que Arabia Saudita y la Rusia se iban a pelear y iban a coincidir en esa situación? La política es eso, en buena medida, responder ante sorpresas. No hay nada que se pueda hacer con mucha anticipación, es ir sobre la marcha. Así es, pero le toca al presidente esas decisiones, porque tú y yo, como dices, no estamos en el gabinete. Vamos a un corte y regresamos con un tema distinto. Bien, pues agradezco a la dirección del canal, a mis colegas, a la producción por permitirme participar una segunda vez por Skype, pero no pude tener, no me he enfermado, lo cual es una buena noticia para mí y para mi familia, no sé si para todo el mundo, pero estoy bien de salud, así que el próximo lunes ya estaré allí en presencia. En 1991 coordiné el primer libro sobre seguridad nacional que apareció en México, se llamó En busca de la seguridad perdida, y una colega de Estados Unidos, Diane Davis, ambientalista, publicó un ensayo sobre el medio ambiente y anticipaba y pronosticaba que México y Estados Unidos iban a tener muchos conflictos por el agua del río Colorado, porque lo que argumentaba es que había una reducción muy gradual. Lo menciono porque la consulta que se hizo en Mexicali este fin de semana sobre la instalación o no de una planta cervecera tiene que ver con la disponibilidad de agua. La población de Mexicali cree que la cervecera se va a llevar el agua, la cervecera dice que no. Ahora en el referéndum, en la consulta, resulta que se rechazó la inversión. Es, que yo sepa, la primera consulta que se hace en México con la inversión extranjera en recursos naturales. Hay conflictos por todo México y América Latina por mineras canadienses, por ejemplo,
Pero la de Mexicali es un conflicto muchas aristas, una de ellas que el gobierno de México muy probablemente va a tener que indemnizar a esta la inversión que ya ha hecho de 900 millones de dólares de un total de 1.500 millones de dólares. En todo caso, el asunto, el problema, el conflicto de Mexicali, tenemos que verlo en el marco de la disputa por los recursos naturales que serán pan de todos los días en un futuro cercano, porque los recursos naturales en el mundo están agotando y por tanto las comunidades van a disputarles a las empresas. Eso ya es inevitable. Vamos a ver por dónde evoluciona el conflicto con la cervecera Creo que va más Constellation Brands. Creo que va más allá del conflicto con la cervecera, Sergio, y que va a volver a permear, va a ser una cosa, digo, de menor proporción por la inversión, pero va a ser una cosa parecida al aeropuerto, en donde pues se va a decir, a ver, ¿qué seguridad jurídica, creo que con razón, qué seguridad jurídica tenemos los empresarios nacionales y extranjeros cuando ya invertimos buena parte, cumplimos los permisos, porque nadie del gobierno ha dicho que no tenga los permisos? La compañía, esta Constellation Brands, para construir tiene aparentemente los 37 permisos que necesitaba, ya los tenía. Bueno, tanto es así que ya había empezado a construir y va con un porcentaje de la inversión pues muy adelantada, y repentinamente se hace esta consulta. Yo estaría porque se cuiden en efecto los recursos naturales, pero me parece que aquí es una cuestión de expertos. No quiero quitar el factor corrupción entre los expertos, porque en México nos hemos cansado de ver estudios de expertos que simplemente están ordenados, justifícame esto porque necesito hacer esto, ¿no? No estoy olvidando esa realidad, pero corresponde ahí al presidente de la República o al secretario de Comunicaciones y Transportes o a Medio Ambiente, junto con el presidente, decir, a ver, estos son los argumentos por los que vamos a retirar la inversión y yo asumo los costos. Aquí el problema es que la consulta, Sergio, no es consulta, porque fueron muy cuidadosos, se llama ejercicio democrático, porque si no caen en la ilegalidad. La consulta ya está en la Constitución y como no cumple con los requisitos, le pusieron, y así nos lo hizo saber Andrés Manuel López Obrador, le pusieron ejercicio democrático. Entonces, no cumple con los requisitos y es mandar una decisión, ¿sí?, que debe de tomar las dependencias, digamos, que tratan con el agua, supongo yo, que son desde Medio Ambiente, pasando por Conagua, y finalmente el presidente de la República, la están trasladando. Y reconozco una cosa, atrás de la boleta, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de leerla, pero todo indicaba que estaban empujando a la población a decir que votaran en favor de que siguiera adelante la cervecera. Yo me fui con la finta, yo dije, es una manera que va a tener López Obrador de justificar que siga adelante. Pues me equivoqué, pero completita, porque hasta ayer, hoy no han dado las cifras finales, bueno, a la hora que grabamos, como dice Lorenzo, programa, pero iba el 63% de los votos contabilizados. No puedo imaginar que ese número cambie. Y ya es estirar una vez más la cuerda con los empresarios. Sí, es el aeropuerto 2, sí. esto. Sí. Ahora, la visión de poner una cervecera que usa por definición un montón de agua en Mexicali, ¿quién tomó esa decisión? ¿Hace cuánto que se tomó? Es realmente un absurdo, porque es una zona... Mexicali, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque con el agua del río Colorado se regaba el algodón, que fue su primera fuente de riqueza y que sí funcionó bien, pero la situación geográfica de esa zona es de un calorón de la patada. Es una zona que el agua es más importante. Para México el agua es importantísima en todas partes, pero ahí
es mucho más. Y hay algo realmente irónico. ¿Cómo se les ocurre una cervecería ahí? Bueno, pues porque está cerca de Estados Unidos y porque iba a ser enviada la cerveza a Estados Unidos. Pero quien se ve el problema global, yo no sé cuándo se les dieron los permisos, cuándo se decidió tamaña inversión y tamaña decisión en esa zona que ya de por sí era conflictiva. Bueno, ahora en efecto va a haber que indemnizarla porque legalmente sí, tienen todo el derecho a reclamar que se les indemnice, pero el origen de la decisión, ese habría que averiguarlo. Desde luego, incluso si hubo corrupción o no, porque en los informes preliminares para llevar a cabo esta inversión decía que no iba a faltar el agua. ¿Fue corrupción? Pues no lo descarto. O estaba mal hecho el estudio, deliberadamente, no lo descarto. No tenemos los detalles. Efectivamente, quizá no se debió haber tomado esa decisión, no lo sé, pero supongamos que no se debió haber tomado, la tomaron gobiernos anteriores. Sin embargo, sí, el costo económico va a estar ahí. Y no me refiero solamente a los 900 millones de dólares que vas a pagar del erario público para obtener ¿qué a cambio? Nada, como pasó en Texcoco. Entonces, sacar otra vez dinero bueno al malo, aunque haya razones que eventualmente muchos justifican, hay un debate desde luego al respecto, pero no es solamente el costo directo de cancelar ese proyecto, los empleos que se van a perder, en fin, se iba a utilizar no solo mano de obra, sino también materia prima hecha en México. En fin, ahí hay un costo económico, pero el costo indirecto, de nueva cuenta, como pasó con Texcoco, no solamente fue el dinero que hubo que pagar para cancelar Texcoco, que no fue poco, sino el mensaje que mandas, que de nueva cuenta es en México, no se respetan lo que se llaman contratos de Estado. Es decir, cuando un gobierno, bien o mal, hace un acuerdo de inversión, viene otro gobierno y lo cancela. Aunque esté avanzado, aquí estaba avanzado en 70%. El aeropuerto de Texcoco estaba avanzado en 35%, aquí en 70%. Entonces el mensaje, y por eso ya saltaron las organizaciones empresariales, diciendo el mensaje es, no es confiable este gobierno porque tú metes una cantidad de inversión, te dan todos los permisos, estás con las reglas de ese momento jurídicas, y llega alguien del siguiente gobierno, hace un ejercicio democrático y te lo tumba. Entonces, en la medida en que hay otros países que no hacen eso y sí respetan los acuerdos de Estado, se van para otro lado. Sergio. Te toca, Sergio. Hay vertientes que vale la pena mencionar. Gracias. Hay un par de asuntos que valen a mencionar. Uno tiene que ver con la impunidad, porque tanto en el aeropuerto cancelado como en el caso de la cervecera ahora, en el aeropuerto no hubo castigo a los corruptos y se habló, el presidente mismo habló de corrupción en el aeropuerto y al parecer sí había corrupción, pero optaron por no castigar a los empresarios, sino más bien entregarles obras en otros lados para compensarlos. Anunció el presidente que se va a reunir con la cervecera para algún tipo de negociación, pero yo coincido, me sumo a la pregunta que hace de quién aprobó estos proyectos. Son de otros gobiernos, no hay responsabilidad de la Cuarta Transformación, pero sí hay responsabilidades. Y luego, sí, una mención sobre esta recolección democrática de opinión. Al parecer, técnicamente, pues dejaba que desear en la pulcritud con la cual se hizo esa consulta, acercamiento, sondeo de opinión a la población. En todo caso, yo insisto, este va a ser el primero de una serie de cosas que se nos vienen por la choque por los recursos naturales entre comunidades afectadas y empresas extractivas internacionales.
Oye, Sergio, un último apunte. Voy a asumir que en efecto lo dio el gobierno de Peña Nieto. Mi pregunta es por qué no lo canceló el día 2 de diciembre o el día 1 de enero de 2019 y esperarse a que avanzara 60% para cancelarlo en ese momento. Dejo la pregunta. Pues ahí se queda la pregunta porque el tiempo se acabó. Y la semana pasada, mientras toda la atención, por razones obvias, está centrada en los aspectos de salud y económicos del coronavirus, pues se pasó en la Cámara de Diputados una reglamentación sobre la reelección de diputados y senadores que apenas va a empezar a operar. La reforma se hizo en el 2014, pero es con esta bancada, digamos, de la Cámara Baja, que el año que viene, en 2021, se van a poder reelegir. Pero no estaba la ley secundaria que tiene que reglamentar algunos detalles. Y entonces se pasó de pronto el jueves con ausencia del PRI, PAN y PRD, que habían dicho no vamos a ir por la cuestión de esto de la salud, en fin, de los paros, de cuarentena, etcétera. Y se dio de manera muy rápida, cuando la atención está en otro lado, y ha habido cuestionamientos sobre los detalles. Hay muchos aspectos de cómo y en qué condiciones y quién sí puede reelegirse y quién no, o bajo qué circunstancias se puede hacer esto de la reelección. Costó mucho trabajo que la reelección se restaurara de los diputados, que es un elemento importante de las democracias. No es absolutamente, digamos, como nada en la democracia que funcione perfectamente, pero es lo que permite vincular a los representantes legislativos con sus electorados, con sus representados, porque así la forma en que los representados puedan llamar a cuentas políticamente y premiar o castigar a sus representantes en el Congreso es a través de la reelección o quitándosela y votando por otra persona. Es un vínculo mínimo, pero es que de lo contrario no hay ningún vínculo. Lo que habíamos visto antes de el 2014 en México es que efectivamente los diputados llegan, incluso cuando empezó a haber voto efectivo, sufragio efectivo, porque antes ni eso. Llegas, apelas al electorado y luego haces lo que el partido te diga, porque ya te vas a otro lado. Y de hecho eso no impedía que hubieran carreras legislativas, porque tú podías ser diputado local, después te vas a diputado federal con otros electores, ya no rindes cuentas a los que te eligieron. Luego te vas a senador, luego regresas a diputado federal. O sea, hubo carreras legislativas, pero se cortaba ese vínculo entre representantes y representados. Y el problema que yo veo de esta ley es que va a ocurrir algo parecido, por lo menos en muchos casos. Tú te eliges bajo una demarcación de distrito de mayoría o plurinominal, o el Estado en el caso del Senado, y puedes buscar a reelegirte en otra demarcación distinta, es decir, te olvidas de tus representantes originales y apelas a otro electorado que no sabe o no se fija o no le va a importar mucho cómo gobernaste. Entonces, para efectos prácticos, se va a poder regresar al esquema anterior, donde se rompe el vínculo entre representantes y representados. Lo que se rompe es el espíritu de lo que sería la reelección, ¿no? Cuando vemos en Estados Unidos esos diputados o en los parlamentos europeos, ¿no? Que llevan una carrera, ¿no? De 30 años, pero siempre es con su electorado, ¿no? Y entonces, bueno, pues le llevaste el puente o le mejoraste las carreteras o, en fin, lo que haya sido, pero entonces esa era la idea de que el mismo electorado pudiera juzgar tu desempeño y decir, oye, yo quiero que este sea. No es perfecto como tú dices, puedes comprar el voto, en fin, todos los problemas que sabemos de la democracia. Hay que decir que Ricardo Monreal dijo, momento, yo la voy a detener en el Senado, y que la oposición en la Cámara de Diputados se había retirado. Mala idea, creo yo, de la oposición retirarse, porque es dejar el campo abierto, aunque sea testimonial, porque Morena tiene los 2/3 que tiene de la Cámara Baja. Hay que dejar el posicionamiento de decir, oigan, yo no estoy de acuerdo con esta reglamentación, que por cierto nos las debían hace más de ya 6 años, ¿no? 6 años. Nos las debían porque nuestros legisladores no cumplan con las reglas que se autoimponen. Bueno, ahora, dicho eso, con respecto al contenido, y estoy de acuerdo con lo que tú dices, hay otra cosa que es la que más ha causado revuelo, que es que los diputados en funciones o senadores en el 24, que se van a poder reelegir también, que no puedan hacer reelección. No hay país en el mundo en donde haya reelección donde no puedan hacer campaña para reelegirse,
Pues porque entonces irían en desventaja. Aún los presidentes, porque la mayor parte de los presidentes en el mundo o mandatarios tienen también reelección, hacen campaña para poderse reelegir. Hasta aquí el señor de arriba del norte, el señor Trump, pues va a hacer su campaña. El problema es que aquí sí, la corrupción es de tal magnitud y el dinero corre de tal, digamos, en tantas cantidades que dices no, que no hagan campaña porque van a usar los recursos públicos de la Cámara de Diputados o de senadores para hacerla, ¿no? Pero yo diría, sí deberían de poder hacer, estoy de acuerdo con Morena. La no reelección viene de una experiencia histórica muy nuestra, que en el porfiriato, bueno, pues era la sí reelección y llegaron a excesos. Alguien me comentaba de un diputado que le manda una carta que está en el archivo de Porfirio Díaz ahí en la Universidad Iberoamericana, en donde le agradece a Porfirio Díaz el haber sido electo diputado, y al final de la carta le pregunta, ¿me podría usted decir por cuál distrito fui electo? Bueno, ese es el espíritu porfirista que se traslada casi intacto después de la revolución. Pero viene el eslogan maderista, sufragio efectivo, no reelección. La no reelección era la condición para el sufragio efectivo. No son dos cosas distintas, es la misma, pero envolviéndola más... blindándola, ¿no? Sí. Más seguro, más marrao, más seguro. Eso se queda en el caso del presidente después del asesinato de Obregón, pero no en el caso de los legisladores. Y tú lo decías en tu artículo, José Antonio, era más fácil para el partido y para el presidente, porque el partido lo manejaba el presidente. Es el presidente. Sí. Que no haya reelección para que me lo deban a mí como a don Porfirio. Se podía decir, oiga, ¿y por qué distrito fui electo todavía hace muy poco tiempo? Entonces, la sí reelección, yo tengo mis dudas de que realmente sea muy eficaz. Hay tantos niveles que median entre el ciudadano común y corriente y el Congreso que... pero bueno, no está de más, no está de más. Lo que me parece que estamos viendo es la dificultad para modernizar y mejorar la calidad profesional de nuestros legisladores, porque estas decisiones reflejan en mucho el deseo de las burocracias partidistas o de los liderazgos carismáticos de seguir controlando o sometiendo a los diputados, como ha sido la tradición en México, porque la manera como pasó esta iniciativa en la Cámara de Diputados, realmente no se sabe si fue sugerida, ordenada, solicitada por el presidente, o fue una ocurrencia de Mario Delgado o de algún otro diputado. Pero en todo caso, lo que sí observamos en la Cámara de Diputados es un nivel de discusión muy bajo, un deseo de preservar los cargos, sometiéndose a los líderes, y de repente surgen voces independientes como la de Porfirio Muñoz Ledo, que reivindica la figura de los tribunos que piensan en el interés de la patria, en el interés ciudadano, y hacen y defienden sus puntos de vista. O la corrección que hizo Ricardo Monreal al avisar que él no estaba de acuerdo con esta legislación aprobada y que iba a hacer algunos cambios en el Senado. En todo caso, pues la calidad de nuestro legislativo sigue siendo pobre, lamentable. Es cierto, retomando lo que decía Lorenzo, en las democracias son, a final de cuentas, muy imperfectas. Como decía Churchill, lo que pasa es que lo de los otros regímenes están peor. Entonces el vínculo sí es débil, sí es frágil, la relación entre el representante y el representado, pero eso es mejor que nada.
Es decir, normalmente en esos países democráticos que ya llevan mucho tiempo, ¿cuándo es cuando dejan de reelegir a un diputado o senador? Cuando hay un escándalo, cuando algo muy mal ocurre y entonces sí le dan el castigo. Por lo menos porque aquí, con el sistema que teníamos, podían hacer escándalos o no y seguían en la carrera si lo decidía el presidente. Te vas ahora de senador, ahora regresas para acá. Y entonces a quien le debían todo era el partido y por lo tanto al presidente, en el caso de los partidos oficiales. Aquí lo que, más allá del contenido, la forma también, hay algo que me preocupa, que es presentar una iniciativa para aprobar al día siguiente, sin mayor tiempo de revisar. Se pasaron por alto las discusiones, incluso hay quien piensa, de los legisladores, que rompieron el reglamento interno. No soy tan seguro, no sé si va a haber ahí litigio, pero sin consenso. Es que las reformas electorales desde el 94 se han hecho con el consenso de todos los partidos, lo cual se le da legitimidad. Es decir, la cuestión legal a lo mejor puede no estar mal, pero la legitimidad de las reformas electorales se vuelve a perder si es que se aprueba esta reforma en el Senado también. Volvemos otra vez a cuando la coalición gobernante impone, digamos, una ley que le favorece. Pero en fin, se nos terminó el tiempo. Nos vemos dentro de 8 días aquí en Primer Plano.